Aleluya. Quiero iniciar esta meditación de la palabra con una pregunta. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios sigue hablando? ¿Usted cree que Dios habla como lo hizo hace cientos de años? Dios es el mismo ayer, de hoy y de siempre. Amén. Bueno, pues es que hay ocasiones, hermanos, en donde nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Bueno, de necesitar siempre, ¿verdad? Siempre necesitamos escuchar la voz de Dios. Y tenemos las Sagradas Escrituras, y por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, leamos la palabra de Dios, leamos la Biblia. Es allí en donde encontramos esas palabras que nos dan vida y que nos guían. Pero en nuestra humanidad, hermanos, en nuestra humanidad, reconozcamos que han habido ocasiones en donde hemos tenido una necesidad de escuchar la voz de Dios como que de una manera urgente, como que de una forma más especial que otras. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? ¿O será que solo yo he sentido eso? Yo creo que todos los que estamos acá hemos experimentado ese momento en que le decimos: Señor, háblame, y abrimos la Biblia y no pasa nada, ¿verdad? Bueno, sí pasa algo, pero no nos damos cuenta qué es. Y a veces acudimos a aquel método que utilizó aquel hermanito. No sé si usted se recuerda de esa ocasión donde un hermano dijo: Señor, háblame, ¿qué hago? Y agarró la Biblia y dijo: Señor, donde yo ponga el dedo, voy a abrir la Biblia, y donde ponga el dedo es que tú me estás hablando, Señor. Y abrió la Biblia y encontró una frase donde dice: y fue Judas y se ahorcó. Y después dijo: no, esto no es de Dios. Señor, háblame, ¿qué es lo que debo hacer? Y abrió la Biblia y puso el dedo y decía: ve y haz tú lo mismo. Y no, pero no nos referimos a eso. Pero en algunas ocasiones, hermanos, yo creo que todos los que estamos acá, todos los que estamos reunidos, hemos tenido esa experiencia, esa necesidad. Señor, háblame, ¿qué hago? Señor, dicen los muchachos, ¿a quién le tengo que decir que se haga mi novia? ¿Verdad? Y las chicas, ¿verdad? Esperando: Señor, mándamelo, mándame a ese muchacho, ¿verdad? Háblame. Le digo que sí, le digo que no. Son momentos, hermanos, son decisiones. ¿Me comprometo o no me comprometo, Señor? Háblame, Señor, ¿qué hago con esta decisión que debo tomar? Muchos nos hemos enfrentado a ese momento. Y cómo quisiéramos escuchar una voz del cielo, ¿verdad? Como se registra en los evangelios: tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Esa mujer no te conviene, te daré otra que tiene más dinero. Así quisiéramos, ¿verdad? Así quisiéramos escuchar nosotros. Señor, ¿qué hago con este negocio? ¿Hago trato o no hago el trato? ¿A qué me dedico, Señor? Y quisiéramos escuchar esa voz que nos dijera: compra el número en la lotería, el número que termine con el 844, y yo te bendeciré, ¿verdad? Quisiéramos eso, pero hermanos, en muchas ocasiones, para no decir que definitivamente no sucede, o bueno, quizás, ¿verdad, hermanos? Porque como Dios se mueve de cualquier manera, es cosa de Él. Ya si Él quiere hacerlo así, pues bueno, pero ¿cuántos quisiéramos, verdad, hermanos? Ahora, yo entiendo que algunos de ustedes han tenido una experiencia de escuchar la voz de Dios, una voz audible. Algunos quizás no la hemos tenido. Y alguien puede preguntar: ¿y cómo es la voz de Dios?
Es que la Biblia dice que son como esos truenos. Y mire, cuando está lloviendo y suena esos truenos, ¿verdad? Cuando truenan los truenos, valga la redundancia, ¿verdad? Es algo tan increíble, hermanos, que cada vez que yo escucho esos truenos, rápido se me viene a la mente cómo será la voz de Dios. Si nosotros nos estremecemos, si nos asusta escuchar ese sonido, ¿cómo será la voz de Dios? Y es que la voz de Dios puede representarse o puede manifestarse de diferentes maneras, también de manera muy apacible, como un soplo apacible también puede ser. Puede ser como un sentir, puede ser una voz que no escuchamos, pero sabemos que está hablando. Es que la voz de Dios no tiene un formato específico. Recordemos que Él es Dios. Y Él no solo tiene el poder, no solamente tiene la capacidad, tiene los permisos para ser Dios y se manifiesta a nosotros como a Él le plazca, en la manera, en el momento y en el lugar en que a Él le plazca, porque Él es Dios. Dios me ha hablado, hermanos. Dios ha hablado a mi corazón. Y quizás ha hablado también a mis oídos y yo ni me he percatado. Dios le ha estado hablando a usted, se lo aseguro. Dios le ha estado hablando a usted por mucho tiempo, por muchos días. Quizás Dios lleva años hablándole de diferentes maneras. El detalle está en que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, somos nosotros los que no escuchamos. Hoy quiero hablar sobre el tema, lo que sucede cuando Dios habla. Yo sé que muchos de nosotros ya lo sabemos, pero quiero que meditemos en lo que nos dice la palabra de Dios. Y quiero iniciar en el Génesis, capítulo 1, verso 3. Todos los que somos seguidores del Señor Jesucristo y los que hemos creído que Jesucristo es el Señor, sabemos de que Dios es el creador de todo lo que existe. ¿Cómo lo hizo? A través de su palabra. Versículo 3 de Génesis 1 dice: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y ese versículo en mi Biblia termina con un punto. Solo faltaría una nota que dijera no cuestionable, ¿verdad? Como en el versículo 1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Ya. Y dijo Dios que exista la luz. No preguntó, ¿podrá existir la luz? ¿Nos dan permiso para crear la luz? ¿Hacemos la luz a medias? No. Dijo Dios. Y cuando Dios dice, hermanos, sucede esto. Se obedece. Las leyes de la física se deben adaptar a lo que Dios dice. En ese entonces, en el tiempo o en el espacio que esto está sucediendo, quizás no es una dimensión que nosotros podemos llegar a comprender. La humanidad nunca lo ha llegado a comprender en su totalidad. Nosotros lo comprendemos por la fe. Pero cuando sucedió esto, ni siquiera existían las leyes de la física. Dios las hizo. Y en el versículo 6 dice nuevamente: y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas,
y las separe. Versículo 9. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Y dijo Dios y se hizo. Versículo 28. Y los bendijo con estas palabras. Dios bendiciendo al ser humano. Oiga lo que dice: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Versículo 29. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Al final del versículo 30 dice: y así sucedió. Cuando Dios habla, se produce nueva creación. Eso es lo que podemos aprender de estos primeros versículos. Cuando Dios habla, suceden cosas poderosas. Es una palabra que tiene poder. Es una palabra creadora, creativa. Hermanos, cuando Dios nos habla, está sucediendo algo poderoso en nosotros. Dios nos dio a los seres humanos la capacidad y la libertad de elegir, ¿verdad? En el Génesis podemos notar que el ser humano decidió darle la espalda a Dios. Y hasta el día de hoy el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Por pura gracia y misericordia es que nosotros, hermanos, estamos aquí delante de Dios. No porque seamos perfectos, no porque seamos los super santos, los super santificados, sino simple y sencillamente porque hemos creído en Él. Y su gracia y su misericordia nos permite conocerle. Amén. Cuando Dios habla a tu vida es porque algo poderoso está por suceder. ¿Quiénes creen esto? La palabra que estuvo activa en el inicio, hermano, esa palabra que provocó toda la creación, todo lo que perciben nuestros sentidos, es la palabra que permanece hasta el día de hoy. Es la palabra que puede crear cosas nuevas en tu vida. Es la palabra que puede transformar tu corazón. Es la palabra que puede crear esas circunstancias apropiadas aun cuando todo es adverso. La palabra de Dios puede restaurar y transformar tu ser, tu alma. ¿Quiénes dicen amén? Y número 2, o mejor dicho, número 2, cuando Dios habla, se imparte instrucción. Le voy a dar unos ejemplos. En Éxodo, ahí no copié la cita acá. Aquí está, Éxodo 20:22. Dice: el Señor le ordenó a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo, etcétera, etcétera. Ahí Dios confirmando que ha hablado a su pueblo. Pero Dios da instrucciones cuando Él habla. Noé, otro ejemplo. ¿Recuerdan esa historia? El tremendo hombre Noé. Génesis 8:15 dice: entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Dios, cuando habla, da instrucciones. Y es que, hermano, cuando Dios habla, crea cosas nuevas. Fue lo primero que les dije. Y nosotros, hermanos, somos
inclinados a eso nuevo, por nuestra naturaleza humana. Ay, sí, yo quiero algo nuevo. ¿Qué quiero nuevo? Unos zapatos nuevos, sí, unos zapatos nuevos. Un traje nuevo, sí, un traje nuevo. Un carro nuevo, sí, un carro nuevo. Una esposa nueva, una esposa nueva. No metamos a problemas. Todos queremos como que algo nuevo, ¿verdad? Pero muy pocos estamos dispuestos a esto segundo, a seguir instrucciones. Dios hace cosas nuevas. Amén. ¿Quiénes quieren que Dios transforme su vida? Amén. ¿Quiénes quieren que Dios les hable? Amén. ¿Y quiénes quieren obedecer a eso que Dios les diga? Depende, ¿verdad? Así somos. Esos muchachos que dicen: Señor, te pido que me des a la fulanita por mi novia, Señor. Da tu palabra, háblale, Señor. Y Dios dice: no es ella. Reprendo al diablo, dicen los muchachos. Reprendo, ¿verdad? Señor, di tu palabra para que este negocio se realice y que yo me quede, Señor, con el 500% de ganancia, Padre. Obra. Y Dios dice: no es así la manera. Reprendo, ¿verdad? O sea, ¿qué queremos escuchar? No se me va a entender. Cuando Dios habla, también instruye. Otro ejemplo, en Hechos capítulo 13, verso 2, dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. El Espíritu Santo dijo. ¿Y qué dijo? No solamente dijo: he aquí, yo estoy con ustedes. No solamente dijo: hermosa es la alabanza entre el pueblo. No solamente dijo: yo te bendeciré y todo lo que toques prosperará. No, dijo: apártenme, dediquen, consagren a Bernabé y a Saulo. Y algunos hermanos de ese entonces quizás pensaron: ¿cómo va a ser posible? El hermano Saulo, él era un perseguidor. El hermano Saulo no tiene la unción para que lo consagremos al Señor. Así como muchos de nosotros pensamos en muchas ocasiones: ¿cómo va a ser eso que el fulanito ahora va a ser líder de célula si yo lo conocí? ¿Cómo es posible que el fulanito se pare ahí a cantar si yo lo conocía hace algunos años? ¿Cómo era? Y yo, que llevo 15 años sirviendo a la obra de Dios, no me han pasado. Ay, hermano, eso es delicado. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo dijo. Porque cuando Dios nos habla, da instrucciones. Hermano, Dios te ha estado hablando para restaurarte, para darte palabra de aliento, pero también te ha estado hablando para darte instrucciones. ¿Le hemos prestado atención a esas instrucciones? A veces nos pasa como cuando platicamos con nuestros hijos, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo tengo 3 pequeños. Y yo le puedo decir a uno de ellos, por ejemplo a Mariam, que es la segunda, la mediana, tiene 6 años, entonces usted sabe cómo piensa ella. Mariam, tus zapatos no los guardaste. Y puede llegar conmigo: papi, ¿ya te diste cuenta que en el patio hay unas flores nuevas? Y si uno no se pone las pilas, uno cae en la trampa, ¿verdad? Ellos inconscientemente lo pueden hacer. Pero yo le estaba diciendo que guardara sus zapatos, y ella me salió con que: papi, ¿ya viste? Y yo puedo caer en la trampa en decir: de verdad, vamos a ver las flores. Y ahí se quedaron los zapatos. O decirle: los voy a ir a ver después de que guardes tus zapatos. Puede ser. Y muchas veces así somos con Dios. Dios te está hablando
y Él quiere restaurar un área de tu vida, algo de tu corazón, y nosotros le salimos por otro lado. Sí, Señor, pongo en tus manos a nuestros pastores, Señor, ten misericordia de nuestros pastores. Y el Señor dice: sí, yo voy a bendecir a tus pastores, pero recuérdate que esta área de tu vida. Y también, Señor, te pido por mis hijos, te pido que bendigas aquí. Y Señor, también qué grande y bueno eres tú, qué hermoso y poderoso eres. Y el Señor dice: sí, mi hijo, yo lo sé, pero tienes que restaurar esta área de tu vida, tienes que cuidar esto de tu corazón. Y a veces, hermanos, incluso por inocencia, ¿verdad? Nosotros podemos ser así, pero cuando Dios te habla, lo que quiero recalcar es que Dios da instrucciones. Y número 3, cuando Dios habla, consuela, fortalece, amén, da ánimos. Segunda de Corintios 12:9. En el capítulo 12 de Corintios, de la segunda carta de los Corintios, el apóstol Pablo está relatando algo tremendo y él dice: conozco a alguien, dice el apóstol Pablo, que fue al tercer cielo y lo conozco, y se dice que él está hablando de sí mismo. Y después dice: y un aguijón se me impuso para que yo no me gloríe, para que la gloria no sea para mí. Le he pedido al Señor que me lo quite. Y aquí está la respuesta. El versículo 9 dice: pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué palabra de consuelo, qué palabra de fortaleza. Solo a mí me toca, no sé qué palabra usar, pero a mí me rompe, me quiebra. Solo esta primera frase que dice: te basta con mi gracia. Otra versión, me parece que es la Reina Valera, dice: bástate mi gracia. Pudiéramos decir: ¿no te es suficiente mi gracia? ¿Que acaso no te das cuenta que esta gracia que te doy es muchísimo más que cualquier otra cosa? Señor, haz algo en mi vida. Y yo creo que en muchas ocasiones tú necesitas escuchar esto, que el Señor te dice: te basta con mi gracia. Y nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Nosotros somos testigos de que la gracia de Dios nos ha alcanzado. ¿Quiénes dicen amén? Isaías 41:9. Oiga esto, prepárese para recibir esto. ¿Están listos? Ahí disponga su corazón, anote si usted quiere. Isaías 41:9 y 10. Son versículos conocidos. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra que Dios da. La misma palabra que dijo: sea la luz, y la luz se hizo sin titubear, sin pensar qué pudiera suceder. Es la misma voz, es la misma palabra que te dice: siempre estaré contigo, siempre te sustentaré. No temas, no desmayes. Esa misma palabra no titubea. ¿Será que estará conmigo? ¿Será que se aparta? ¿Será que me abandona? No, hermano. Su palabra es sí y sí. Amén. Así es. El problema o el detalle
es que la energía, la luz, la creación obedece, porque no tiene libertad a elegir. Dios le dijo a la luz que se creara y se tuvo que hacer. Jesús le dijo a los vientos que se calmaran y se tuvieron que calmar. El detalle con nosotros los seres humanos es que nosotros sí tenemos la libertad de elección, y Dios nos dio esa libertad. Y ahí es donde está el detalle, que nosotros podemos elegir escuchar o no escuchar. Podemos elegir obedecer o desobedecer. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo podemos saber que es Dios quien nos está hablando? Porque usted no me dejará mentir que en muchas ocasiones podemos escuchar a personas que la misma Biblia habla que hay falsos maestros, falsos profetas, que nos pueden decir esa frase famosa, de la que, por cierto, hermano, hay que tener cuidado, porque hay mucha gente que dice: dice el Señor. Hermano, esa frase es delicada. Es delicada para quien escucha, número uno, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor, dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor es mi discípulo. Entonces, es delicado escuchar a alguien que diga el Señor dice, pero es mucho más delicado si alguno de nosotros decimos dice el Señor. Ay, hermano, es delicado. A veces se toma como un juego, ¿verdad? Ay, yo me siento emocionado y yo siento que Dios te dice, y se cae en ese problema. De hecho, yo he escuchado situaciones difíciles, complicadas, en el ejemplo que yo les he dado de noviazgo, ¿verdad? Dios dice que te tienes que casar conmigo, le dice el caballero a la dama. Y pues la dama dice: bueno, no lo quiero, ni estoy enamorada de él, ni me gusta, ni nada, pero como Dios dice, pues ni modo. Ahí está. No sabemos si tal vez tenía la unción de Oseas el hermano, ¿verdad? Pero la verdad es delicado. Dios dice que hay que hacer esto. Yo sé que hay hombres y mujeres de Dios. Yo sé que hay gente que escucha la voz de Dios y que habla en nombre de Dios. Los hay, hermanos, pero no todos. Entonces, ¿cómo podemos discernir? Bueno, aquí le voy a dar una pequeña guía. Número uno, Dios nos habla a través de su palabra. Lo que esté alineado a la palabra de Dios es de Dios. Segunda carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios te prepara. La palabra de Dios no solamente te anima, a veces te confronta, a veces te dice lo que tú no quieres escuchar. Yo recuerdo que he tenido conversaciones con algunos hermanos que son mayores que yo, ¿verdad? Y bueno, últimamente, gracias a Dios, ya no ha sido tan seguido ese tipo de conversaciones, pero en algunas ocasiones me decían: hermano, te estás equivocando en algo. Y a veces no nos gusta a nosotros escuchar eso, ¿verdad? No nos gusta que nos digan en qué nos estamos equivocando. Nos gusta que nos digan: ay, qué bonito lo haces, ay, qué bien te va, la sos increíble. Pero cuando te dicen: hermano, esto está mal, no nos gusta escuchar eso. Y en algunas ocasiones es bueno que nosotros escuchemos eso, y más cuando es con base en la palabra de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios entonces? Escudriñando las Sagradas Escrituras. Número 2, en ayuno y oración. Busquemos a Dios en ayuno y oración. Si tú necesitas una palabra de parte de Dios, busca en ayuno y oración. No solamente nos conformemos con esos 2 minutos de oración antes de almorzar, antes de desayunar, o ya acostados en la cama, ¿verdad? Esa oración que la decimos cuando estamos acostados y que no sentimos si dijimos amén o no. O tal vez te acostaste orando y cuando ya son las 8 de la mañana te vas: amén. Ay, ¿qué pasó? No,
oraciones intencionales. Ya lo vimos en Hechos 13:2, que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo habló. Hermanos, ayunemos y oremos. Y número 3, Dios puede hablarte también a través de sueños, visiones, consejos. Proverbios 11:14 dice: sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Proverbios 12:26: el justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición. Nuestros amigos en la fe, gente temerosa de Dios, basados en la palabra de Dios, nos pueden dar una palabra, un mensaje dirigido por Dios. Hermanos, yo les puedo asegurar a ustedes que Dios me ha hablado a lo largo de mi vida. Dios me ha hablado en su misericordia. En muchas ocasiones yo no le he prestado atención. En muchas ocasiones yo me he equivocado, pero por su gracia y misericordia Él me ha alcanzado y me ha sostenido. Ahora, que yo he escuchado una voz del cielo, que el cielo se abra, no ha sido así, hermano. Ha sido a través de leer la Biblia. Ha sido a través de conversaciones que yo he tenido con amigos temerosos de Dios. Incluso en una ocasión yo necesitaba escuchar una palabra de Dios y un amigo mío, hombre de Dios, me dijo: acompáñame a ver una película. Yo no tenía ánimo. Eso fue hace muchos años. Y fuimos a ver una película. Mire, hermano, no le voy a decir qué película es para no idolatrar esa película, pero no era ni cristiana la película. Mire, yo casi que lloraba ahí adentro del cine viendo esa película, porque Dios me estaba hablando a través de unas escenas y unas frases que estaban en esa película. Es que cuando Dios quiere hablarle a alguien, va a suceder como con Balaam. Aún a una mula puede utilizar, a un asno. Todo depende que querramos escuchar. ¿Qué tal si se ponen de pie y tú que estás en línea inclinas tu rostro también donde estás, y todos inclinan nuestro rostro? Y tal vez no le pidamos en este momento al Señor que nos hable. Mejor pidámosle: Señor, abre mis oídos. Dile: Señor, perdóname, porque no te he prestado atención. Yo creo que aquí hay más de alguien que sabe que Dios le ha estado hablando y no has prestado atención. Alguien de aquí, alguien que está conectado, sabes lo que Dios te ha dicho y no has obedecido. Pídele perdón al Señor y obedece. Atiende a su voz. Señor, aquí estamos como pueblo tuyo, como hijos tuyos, que queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos escuchar tu voz, pero también queremos hacer lo que tu voz dice. Esa voz que consuela, esa voz que nos fortalece. También, Señor, queremos escucharla para saber qué hacer. También aquí hay pueblo que necesita escuchar esa voz de consuelo. También aquí hay pueblo que necesita escuchar esa voz de instrucción. Escucha esa voz. Escúchala. Presta atención a lo que Dios ya te está hablando, porque Él ha prometido estar contigo, porque Él ha prometido hablarte, y el sí de Dios es un sí de verdad. Aleluya, aleluya. Que el Espíritu Santo, que la gracia y que el poder de Dios estén con cada uno de ustedes, mis hermanos.
Que las misericordias del Señor se manifiesten a cada instante de su vida. Que la fortaleza de Dios inunde su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor.